Te invitamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Continuamos en nuestro estudio bíblico. Nuevamente, bienvenidos al estudio de este maravilloso mundo de la Biblia. Vamos avanzando en nuestro encuentro anterior, en el encuentro número 7, hemos terminado el libro del Génesis. Ya hemos visto una introducción general a la Sagrada Escritura, hemos visto el libro del Génesis en sus dos grandes partes, como es la historia de los orígenes y el ciclo patriarcal. Hemos estudiado todo lo correspondiente a la revelación de Dios, a la historia de la salvación, basada precisamente en la creación, en la conformación del pueblo de Israel, y ahí vamos, seguimos poco a poco avanzando. Yo les decía a ustedes en el encuentro anterior, cuando estudiábamos la historia patriarcal, cómo es fundamental entender esa vocación de Abraham, el padre en la fe, el patriarca, el llamado por Dios a conformar un pueblo y resaltar, nunca nos cansaremos de hacerlo, esa obediencia y esa fe. Porque creyó, Dios se fijó en él. Eso no lo vamos a olvidar nunca. Recuerden, capítulo 15 del libro del Génesis, versículo 6. Abraham creyó en lo que Dios le estaba diciendo y Dios se fijó en él. Dios empezó a cumplir sus promesas de descendencia, de tierra y de promesa mesiánica, gracias a que Abraham siempre tuvo como puesta su fe, creyó firmemente, sabía que Dios lo iba a llevar hacia adelante. Muy bien, ¿dónde terminamos la vez pasada? Terminamos hablando así muy rápidamente del final de ese ciclo patriarcal, con Isaac, con Jacob, con José y sus hermanos. José, que tuvo una historia muy particular que ustedes leen allá al final del libro del Génesis, fue una cosa como adversa, también una enseñanza muy grande de ver cómo aquello que siempre nos han enseñado, Dios escribe derecho en líneas torcidas, lo que para nosotros muchas veces es la catástrofe, el acabose. Dios tiene todo un plan perfecto a partir de eso. ¿De qué se trata? De perseverar, de confiar en Él, de tener seguridad y de luchar todos los días por salir adelante en medio a veces de las dificultades que se van presentando. Eso fue lo que pasó con José. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos se aprovecharon de él, sus hermanos lo veían como el distinto, como el inferior, como el más pequeño, en fin, y resulta que ese más pequeño resultó el más grande, porque gracias a él, esa descendencia de Abraham puede ir a asentarse a Egipto, y ahí va a empezar toda una historia nuevamente, esa historia que venimos mostrando y analizando y meditando desde la misma creación y que ahora se va compactando mucho más. Entonces, el pueblo de Israel, que todavía es pequeño, se asienta en Egipto. Ahí vamos, se asienta en Egipto. Están en la tierra de Egipto. Egipto era una potencia, Egipto era el país de todo alrededor que comandaba, que tenía todo el poder, que tenía ciertamente el emporio económico, que tenía autoridad sobre los demás países, y allí llega buscando como solventar su necesidad esa descendencia de Abraham, que ya se había formado, ya era un pequeño pueblo, y entonces allí empieza a ocurrir toda una historia que es la que vamos a empezar a estudiar a partir de nuestro encuentro. Yo espero pues que entendamos muy bien, así de una manera muy práctica y muy concreta, lo que significa el paso de Génesis a Éxodo. Conformación de un pueblo, ya está conformado, ahora se asienta en el territorio egipcio. Ahí vamos. En nuestro encuentro pasado, que hablábamos del inicio de la historia patriarcal, yo empecé leyendo un pedacito de la carta a los Hebreos, capítulo 11, que espero que ustedes allá juntos, en su reunión, en su grupo, en su red, en su pequeña comunidad,
hayan leído, hayan analizado un poquito, hayan visto esos diferentes personajes que se destacaron precisamente por su fe. Pues hoy vamos a hacer también algo similar. Nuestra primera lectura de la Sagrada Escritura no la vamos a hacer de el libro del Éxodo, lo vamos a leer un poquito más adelante, sino que vamos a empezar leyendo el capítulo 26 del libro del Deuteronomio, esta vez siempre dentro del Pentateuco, pero un poco más adelante de lo que ya habíamos, de lo que tenemos para nuestro estudio de hoy. Entonces, libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 10. Esto es lo que se llama el credo de Israel. Es una hermosura, porque Dios le está hablando a su pueblo y le dice, miren, ustedes tienen que memorizar y enseñarle a las generaciones venideras y repetir una y otra vez lo que yo he hecho por ustedes. Usted quiere sintetizar lo que hemos visto hasta ahora, ya llevamos, nos ha rendido, ya estamos nosotros en nuestro 8º encuentro. Usted quiere decir, bueno, no puedo dejar perder de vista lo que ya he visto hasta aquí. ¿Cómo resumo yo, cómo sintetizo lo que he visto hasta aquí? Se le tiene. Deuteronomio 26, versículos del 5 al 10. Dice de esta manera. Dice Dios, y tú dirás ante el Señor tu Dios. Empieza el resumen de la historia. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y se estableció allí como extranjero, con poca gente. Allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Lectura atenta de la palabra de Dios. Un contraste. Mi padre era un arameo errante. Después hablaremos del significado del extranjero en el Antiguo Testamento. Llegó a Egipto y era poca gente, es decir, ese pueblo de Israel naciente eran poquitos. Llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Lectura atenta de la palabra de Dios. 3 características. El pueblito que era pequeñito, insignificante, extranjero, llegó a ser grande, fuerte y numeroso. Grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron. Ustedes ya van pensando en lo que leyeron. Yo les dejé de tareita leer los 2 primeros capítulos del libro del Éxodo. Yo creo que esto que estamos leyendo, ustedes dicen, pero es un resumen del libro del Éxodo. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor. Ustedes están totalmente familiarizados con lo que leyeron en los 2 primeros capítulos del libro del Éxodo. Si hicieron la tarea, miren el lenguaje, miren la terminología y miren la temática de la que estamos hablando. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados, y el Señor nos escuchó nuestra voz y nuestra miseria, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, y en medio de gran temor, señales y prodigios. Nos condujo a este lugar y nos dio una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo los primeros frutos de esta tierra que el Señor me ha dado. ¿Qué estamos leyendo? Libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 10. Credo de Israel. Nosotros los domingos cuando vamos a la Eucaristía recitamos el credo. El sacerdote dice en la segunda parte de la misa, después de su predicación, dice vamos a rezar el credo, vamos a profesar nuestra fe y todos nosotros nos lo sabemos a memoria. ¿Qué es el credo?
una serie de verdades en las que nosotros creemos, como un resumen de verdades. Yo les decía a ustedes cuando estudiamos por allá al inicio de nuestro curso bíblico cómo se formó la Biblia. Ustedes se acuerdan, espero que eso no se les olvide. Vamos recibiendo aquí mucha información, pero qué bueno que ustedes, y lo más interesante de el sistema que nosotros manejamos en la comunidad es que usted puede volver. Cuando eso se los recomiendo también aprovechando toda nuestra tecnología y que ustedes pueden volver allá a sesiones anteriores del curso bíblico, como de los seminarios y de todo lo que hacemos en la comunidad. Vamos a ir avanzando en nuestro curso bíblico, pero usted en determinados momentos, qué bueno, allá en su red, en su grupo, en familia, diga, hombre, devolvámonos un poquito. Vamos a pasar a estudiar el Éxodo. Pues venga, repasemos un poquito la introducción inicial, lo que vimos por allá en nuestros primeros encuentros, para que no se le pierda. Entonces, estudiamos en los inicios cómo se conformó la Sagrada Escritura, todo esto del canon bíblico, la formación de los libros bíblicos, cómo se dejó por escrito, cómo fueron esas etapas. ¿Y por qué les estoy recordando eso hoy? Porque quiero que traigan a su mente lo que yo les decía, que tenemos palabra de Dios, tenemos Biblia, gracias a una palabrita clave que es memorial. Memorial. El pueblo de Israel es un pueblo del recuerdo, es un pueblo que los padres están pendientes de enseñarle a sus hijos toda una historia de salvación, lo que ha ocurrido en beneficio del pueblo de Israel en el transcurso de la historia, se lo van transmitiendo de generación en generación. Esto que les estoy diciendo ya lo habíamos estudiado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esta hermosa página del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 10, no son o no es esta hermosa página otra cosa que el mandato dado por Dios. Le dice al pueblo, ustedes van a hablarle a las generaciones futuras de esta manera. Mi padre fue un arameo errante que se asentó en Egipto. Y cuando se asentó en Egipto, era un pueblito pequeñito, eran pocos. Piensen lo que leyó en el libro del Éxodo en los 2 primeros capítulos. Eran pocos. Pero resulta que en Egipto se convirtieron en un pueblo grandotote. Y acuérdense que ese pueblo grande fue además fuerte y numeroso. Pasó de ser pequeñito a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. ¿Qué pasó? Que lo oprimieron, que lo esclavizaron, que lo sometieron las autoridades egipcias. Y ese pueblo fue fuertemente oprimido. Y clamó a Dios, clamó a Dios. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, los liberó, muy importante, a través de una serie de signos y prodigios, y los llevó hasta la tierra prometida. Acabo de decirles lo que acabamos de leer en Deuteronomio, es lo mismo. O sea, estos 6 versiculitos del libro del Deuteronomio en el capítulo 26 son un resumen del libro del Éxodo. Les digo un poquito como en exageración, no es que yo quiera que lo hagan así, pero se los voy a decir de una manera exagerada. Si usted quiere resumir los primeros 18 capítulos del libro del Éxodo, aquí los tiene en 6 versículos del libro del Deuteronomio. Lo que les digo que sería exagerado es, si no se quiere leer los primeros 18 capítulos del libro del Éxodo, léase estos 6 versículos del libro del Deuteronomio. Es una manera de hablar, porque yo quiero que se enamoren del libro del Éxodo. A mí personalmente me encanta, yo soy un apasionado del libro del Éxodo y me parece una maravilla y me parece sensacional ver esa historia de liberación. Es lo máximo, es lo máximo. Si todo lo que hemos venido estudiando, yo les digo que
que hay que entenderlo muy bien para ver una historia de salvación, ni quieran saber qué les puedo decir del libro del Éxodo, porque en él está condensada toda la historia de salvación. La Pascua, ahí tenemos la Pascua. Nosotros los católicos celebramos la Pascua terminada la Semana Santa, esa vigilia pascual el sábado santo en la noche y un largo periodo pascual de 50 días hasta que celebramos Pentecostés, donde celebramos el paso de la muerte a la vida, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, a la resurrección. Pues déjenme decirles, queridos hermanos, que todo eso lo hacemos gracias a la primera Pascua. Si tenemos Pascua de resurrección, es gracias a que hubo una primera Pascua. Y esa primera Pascua es la salida de la esclavitud en Egipto. Un pueblo que está oprimido, un pueblo que está sometido, un pueblo que da ese paso de la esclavitud a la liberación y a empezar todo el camino del desierto. Entonces, yo les pido, no se los dije la vez pasada para que me leyeran los 2 primeros capítulos del libro del Éxodo, pero se los pido, cuando usted vaya a empezar a leer el libro del Éxodo, que espero que lo haga terminado este encuentro, la idea es que ya todos ustedes, los que van siguiendo este curso en orden, como debe ser, ustedes se dan cuenta que para poderlo entender tenemos que ir en este orden, todos los que están siguiendo el curso, entonces, antes de leerse todo el libro del Éxodo, vayan a Deuteronomio 26, 5 a 10. Se los voy a volver a resumir para que continuemos. Resuma los primeros 18 capítulos. Yo le pregunto a mis alumnos del seminario mayor donde doy clase de Sagrada Escritura, resúmame los primeros 18 capítulos del libro del Éxodo. Entonces me van a decir, Deuteronomio 26 del 5 al 10. Mi padre era un arameo errante, se radicó en Egipto, era un pueblo pequeño. En Egipto se convirtieron en un pueblo grande, fuerte y poderoso. Y fueron sometidos, fueron oprimidos. Clamaron a Dios, Dios vio su opresión y a través de signos y prodigios los sacó de la esclavitud en que se encontraban, de la opresión, y los llevó hacia una tierra prometida, hacia esa tierra que emana leche y miel. Lectura atenta de la palabra de Dios. Cada pedacito de esos 5 o 6 versículos de Deuteronomio son fundamentales. Ahí podemos sacar nosotros unas características de lo que nos relata el libro del Éxodo. ¿Qué es lo que Dios quiere que su pueblo se aprenda? Ustedes ven que yo lo digo de memoria. ¿Por qué lo digo de memoria? Pues porque es Dios el que lo ha pedido. Usted lee allá en el libro del Deuteronomio que Dios le dice al pueblo, ustedes tienen que recitarlo así, transmitirlo de generación en generación de esta manera. Para el pueblo de Israel es fundamental memorizar. Eso es una cualidad, yo ya se los he dicho otras veces, que hoy hemos venido perdiendo. Lamentablemente nuestras generaciones han ido perdiendo la capacidad de la memoria, pero Dios quiere que nosotros memoricemos sus enseñanzas, que las tengamos aquí y aquí. Entonces qué bueno que también nosotros vayamos haciendo este ejercicio de dominar, de tener como muy claros ciertos apartes de la Sagrada Escritura. En este texto entonces de Deuteronomio, que nos introduce en todo el mundo del Éxodo, tenemos como unas características que yo quiero que ustedes se aprendan. Escríbalas por allá en una hojita y se las va a aprender. ¿Qué nos cuenta el libro del Éxodo? Nos cuenta, estamos hablando solamente hasta el capítulo 18, porque luego lo que vendrá ahí es todo lo del Sinaí, que también lo vamos a estudiar si Dios quiere en nuestro próximo encuentro. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el pueblo de Israel estaba pasando una carestía, un momento difícil. Todo eso son pedagogías utilizadas por Dios para ir realizando toda su historia. Ese pueblo tiene que ir y asentarse en Egipto, que era la potencia del momento. Eso ya lo hemos dicho desde el encuentro pasado, se los dije un poco y ustedes ya lo van entendiendo. Pueblo de Israel viene y se asienta en Egipto. Son pocos,
son pocos. Allí empieza a cumplirse, atención, que se los dije en el encuentro pasado, que íbamos a empezar a repetirlo y a masticarlo una y otra vez, empiezan a cumplirse las promesas de Dios, hechas a Abraham, al gran patriarca. Promesas, ¿se acuerdan? Sí, Señor. Tierra, descendencia y salvación. Promesa mesiánica. Digámoslas en orden: descendencia, tierra y promesa mesiánica. Empieza a cumplirse. ¿Cuál? La primera promesa. Haré, le dice Dios a Abraham, lo estudiamos muy bien en nuestro encuentro anterior, haré de ti una gran nación, mira si puedes contar las estrellas del firmamento, las aguas del mar, así será tu descendencia. Pues mire lo que nos dice el libro de el Deuteronomio y que vamos a mirar en el libro del Éxodo. Pasó de ser un pequeño pueblo a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Cumplimiento de la promesa de Dios. Un Dios fiel a sus promesas. Nación grande, fuerte y numerosa. Cuando entró ahí a Egipto, siendo un pueblecito pequeñito. Pero ¿qué pasó? Que cuando el faraón de Egipto, que ya no era el faraón amigo de José, acuérdense, Abraham, Isaac, Jacob, José, ya no era el amigo de José. Entonces, ¿qué pasó? Se asustó viendo ese gentío. Dijo, resulta que aquí en Egipto ya son casi más los israelitas que nosotros, los egipcios. Esto no puede ser, corremos un gran riesgo, y es que estos hagan alianzas con otras naciones enemigas nuestras y vengan y nos ataquen, y ellos aquí adentro sean como el gancho para que nos ataquen, porque era siempre en el ambiente vital de aquel tiempo esa lucha entre naciones, y Egipto era potencia. Entonces tenían dos opciones: o matar a todos los israelitas o someterlos, y optaron por esa segunda. Los sometieron, los esclavizaron. Nos cuenta lo que ustedes leyeron en los 2 primeros capítulos del libro del Éxodo, que pusieron a esos israelitas a construir las ciudades del faraón. ¿Qué eran las ciudades del faraón? Eran las fortalezas. Aquí estaba Egipto, y hacia las afueras construían una ciudad, fortaleza, con murallas, con grandes edificaciones, donde el faraón y toda su corte se pudiera como proteger ante un ataque de otra nación. Pues resulta que para construir esa nación, esa ciudad del faraón, perdón, esa fortaleza, esclavizaron a los israelitas, los sometieron, los oprimieron, se los llevaron allí a hacer trabajos difíciles. Entonces, ahí es cuando el pueblo empieza a clamar, empieza a llamar a Dios y a decirle, Señor, mira en lo que estamos metidos, mira cómo nos tienen oprimidos, mira cómo nos tienen esclavizados. Entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo, vio la opresión en que se encontraban, y ahí empieza la historia que nosotros, siguiendo la palabra de Dios, llamamos Éxodo. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos allá en la introducción del Pentateuco, que le dimos como el nombre a cada uno de los libros bíblicos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dijimos que tenían el nombre de acuerdo al contenido del libro. Y así como Génesis quiere decir inicio, principio, fundamento, Éxodo quiere decir salida. Hoy se habla mucho de eso, lo vimos en aquel momento. Dicen, hubo un éxodo masivo. Cuando, por ejemplo, esta lamentable historia que le pedimos a Dios que cada vez vaya terminando más, pero por ejemplo toda esta historia de la violencia, cuando a un pueblo llega un grupo armado y se mete allí y impone a la fuerza como toda su autoridad, decimos que la gente se tiene que desplazar, un término que nosotros lamentablemente entendemos muy bien de qué se trata. Los desplazados, los que salen de su tierra y se van a buscar una mejor oportunidad.
pues Israel no salió en este momento de su tierra, pero sí es como un desplazamiento, por eso se llama éxodo, porque dejan Egipto donde están esclavos a través de su caudillo, que es Moisés. Miren que vamos estudiando el perfil de una serie de personajes. Ya estudiamos a Abraham, el padre en la fe, el que creyó en las promesas de Dios y el que conformó el pueblo. Entonces, primer personaje muy importante, bueno, por no hablar de Noé y de lo que ya vimos más atrás, pero ya en la conformación de este pueblo, Abraham formó al pueblo. Luego viene Moisés, que lo vamos a empezar a estudiar en nuestro próximo encuentro, caudillo, elegido por Dios, que tuvo también una historia muy particular. Es bueno hacer esos paréntesis. Ustedes ven cómo cada uno de estos personajes bíblicos tiene una historia muy particular. Vamos a estudiar en el próximo encuentro esa historia de Moisés, que no fue fácil, que tuvo que pasar desde que nació una serie de dificultades y de situaciones, pero que todo se fue acomodando de acuerdo al plan de Dios y terminó realizando toda aquella realidad que Dios tenía para él. Entonces este pueblo de la mano de Moisés va a lograr esa liberación, va a lograr el éxodo, de la mano de Moisés humanamente hablando, pero siempre de la mano de Dios. Todo esto que les he dicho hasta ahora está en lo que ustedes leyeron, en el capítulo 1 y 2 del libro del Éxodo. Leamos solamente un pedacito a ver si nos ubicamos con lo que acabamos de leer en Deuteronomio 26. Miren ustedes esto. ¿Cómo empieza el libro del Éxodo? Con toda la historia que yo les he venido contando. Se los conté en el encuentro anterior al final, lo vimos hoy analizando este texto tan hermoso de Deuteronomio, y miren ustedes si Deuteronomio 26 del 5 al 10 es hasta donde igual o muy similar a lo que empieza diciendo el libro del Éxodo. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Estos son los nombres de los israelitas que se trasladaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Entonces, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4 nos cuentan una serie de nombres de aquellos que bajaron a Egipto, que ya sabemos el motivo por el cual bajaron. Había una gran carestía y se establecieron allí. Y miren lo que dice a partir del versículo 5. Contando a José que estaba en Egipto, los descendientes directos de Jacob eran en total 70. ¿Qué nos dice el Deuteronomio? Que era un pueblito pequeñito. Eran 70. Dios prometió una gran descendencia. Cuando llegaron a Egipto eran 70. Y ellos no sabían la historia que se les iba a venir de ahí en adelante. Murió José, así como sus hermanos y toda aquella generación. Dijo Deuteronomio 26. Lo que estamos haciendo es una lectura comparativa de la Biblia. Ustedes ya saben hacer lectura atenta, que es leer despaciecito, encontrar cada detalle, encontrar como el sentido de cada palabrita, cada frase que se dice. Ahora estamos hoy utilizando otro método, que es el método comparativo. Deuteronomio 26, 5 al 10, con el inicio del libro del Éxodo. Miren esto. Dice el versículo 6, el versículo 7, los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho, aumentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que llenaron toda aquella región. Imagínense ustedes, nación pequeña, 70. Luego dice el Deuteronomio, llegaron a ser grandes, numerosos y fuertes. Y el Éxodo nos dice que se fueron tan fecundos, se multiplicaron tanto, que poblaron toda aquella región. Promesa de descendencia. No se les olvide, no se les olvide. Ténganlo ahí en la mente y recuerden que la otra promesa es tierra y la otra promesa es salvación. Y vamos a ir en esta historia que estamos estudiando y meditando tan bellamente, vamos a ir viendo cómo se cumple una a una las promesas de Dios, porque es un Dios fiel. Fueron tan fecundos, se multiplicaron tanto, que poblaron toda aquella región. Listo, hasta ahí. ¿Qué más nos cuenta el libro del Deuteronomio que leímos? Nos cuenta que los egipcios los oprimieron, los esclavizaron. Lo acabamos de leer.
Miren lo que dice Éxodo 1 a partir del versículo 8. Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y más potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestro enemigo, lucharán contra nosotros y se irán del país. ¿Sí se dan cuenta? Lo que yo les decía ahora, está clarito en la palabra, el motivo por el cual los iban a oprimir. Les tenían miedo, se convirtieron en una amenaza porque eran muchos, apenas lógico. ¿Cuál fue entonces la solución que encontró el faraón, que no conocía a José y que tenía a los israelitas como una amenaza? Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos. Mientras edificaban a Pitón y Ramsés, ciudades de almacenamiento del faraón, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Y entonces sigue, usted ya leyó y va a volver a leer con estas pautas que estamos dando, todo ese capítulo primero del libro del Éxodo, donde se cuenta cómo los siguieron oprimiendo y los esclavizaban cada vez más. Luego el capítulo 2 nos va a hablar del nacimiento y salvación de Moisés, una historia muy bonita que ustedes conocen, la han visto incluso en las películas, de todo eso que pasó con Moisés. La orden del faraón era que para que no se siguieran multiplicando, mataran a los varones, mataran a los niños que nacieran de las israelitas. Esa era como la clave utilizada por el faraón para que no siguiera creciendo el pueblo de Israel. Los que ya están, los vamos a tener aquí esclavos, los vamos a tener oprimidos, ellos no nos van a poner mucho problema, pero entonces tenemos que pensar en que no se multipliquen más. Entonces para eso la orden fue matar a los primogénitos varones. Y entonces es cuando es toda la historia, que una israelita tiene a su niño, las parteras pues le colaboraron para que no se diera cuenta al faraón, luego lo tiraron por el río, lo toma la hija del faraón, lo crían en la corte del faraón y crece Moisés. Todo esto que yo les estoy contando lo encuentran ahí en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Crece siendo un israelita, pero viviendo en la corte del faraón. Algo similar a lo que le pasó a José allá en el libro del Génesis. Y Dios tenía un proyecto para Moisés, y era que, siendo israelita, conociera muy bien todo lo que tenía que ver con la corte del faraón. Luego él ve por allá que están oprimiendo a un israelita, mata al egipcio, le toca huir al desierto, y allá vendrá el llamado que Dios le hace, y que lo estudiaremos con más calma en nuestro próximo encuentro. Pero entonces, en esta introducción general al libro del Éxodo, que estamos viendo hoy, para que en el próximo encuentro veamos la temática central, yo no puedo terminar sin hablarles un poquito de las tres partes en que se divide el libro del Éxodo. Cuando estudiamos nosotros el Génesis lo dividimos en dos grandes partes. Capítulo 1 a 11, historia de los orígenes. Capítulo 12 a 50, la historia patriarcal. Usted ya cuando lea el libro del Génesis, yo sé que se va a ubicar en una de esas dos partes. Y usted va a decir, estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando de la creación y del primer pecado. En el libro de Éxodo vamos a ubicar tres partecitas. La primera parte, que es todo lo referente, y la vamos a llamar la liberación de Israel de Egipto, que va del capítulo 1 al capítulo 15-21, 1:1 a 15:21, capítulo 1 versículo 1 a capítulo 15 versículo 21. Todo esto que hemos venido hablando hoy de ambientación, y luego toda la historia de liberación a través de unos signos y prodigios, como nos dijo el libro del Deuteronomio. Esa parte también es muy importante, no se nos puede olvidar que entonces fue una nación grande, fue esclavizada, fue sometida, fue oprimida, clamó a Dios, y a través de una serie de signos y de prodigios, leímos en Deuteronomio 26, Dios lo liberó, lo sacó de esa esclavitud. Entonces,
Esa es la primera parte del libro del Génesis, capítulo 1 a capítulo 15, 21. Liberación. Lo primero que vamos a estudiar es todo lo referente a la liberación, que es muy bonito, todo eso que celebramos allá en la Pascua de Resurrección con tanta alegría, cuando el pueblo logra salir de Egipto, se vive la primera Pascua, logra huir aquella noche maravillosa y empezar todo su camino, que es la segunda parte, que es ya el peregrinar del pueblo de Israel a través del desierto. Esa peregrinación por el desierto lo tenemos a partir de Éxodo 15, 22 hasta Éxodo 18, 27. Éxodo 15, 22 a Éxodo 18, 27. Entonces, primero, liberación del pueblo de Israel de Egipto. Segundo, peregrinar por el desierto. Y la tercera parte, que es muy bonita y que es fundamental y que es necesario estudiarla muy bien, va desde el inicio del capítulo 19 del libro del Éxodo hasta el último capítulo, que es el 40, que es todo lo acontecido en el Sinaí, que ahí sí que tenemos otra historia maravillosa. Entonces, tres partes que usted va a buscar allá en su Biblia y las va a delimitar muy bien. Salida de Israel de Egipto. Primera, salida de Israel de Egipto. Peregrinación por el desierto. Segunda parte, peregrinación por el desierto. Ahí viene todo lo del maná, tiene cuando el pueblo quiso devolverse, todos los signos y prodigios que Dios le dio al pueblo en el camino del desierto. Y tercera parte, todo lo que ocurrió en la montaña del Sinaí. Ahí hay una palabrita clave que es la alianza y que lo vamos a estudiar muy bien. Ahí vamos a mirar todo lo de los mandamientos, vamos a mirar todas las leyes y normas, todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo y cómo le pide al pueblo también que le retribuya, digámoslo así. Alianza. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ustedes ven muy bien cómo esto es una historia, es maravilloso. Cuando yo vuelvo y les digo algo que hablábamos al principio, en nuestros primeros encuentros, hay muchas formas de leer la Biblia. Hay quienes, y yo no lo critico, son métodos con mucho respeto, todos válidos. Hay quienes empiezan leyendo los evangelios, leyendo las cartas de San Pablo, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, puro Nuevo Testamento. Pero de verdad, yo se los voy a insistir, con todo el cariño y con todo el convencimiento. Si nosotros aprendemos a leer la Biblia en orden, y si hacemos un estudio como el que estamos tratando, este esfuerzo que estamos haciendo desde la Comunidad María Mediadora, de organizar todo este material para ustedes en orden, llega un momento en que uno está tan enchufado y tan sintonizado que usted tiene una panorámica de la Biblia. Eso es lo que yo, humildemente, como experto en la Sagrada Escritura, quiero motivarlos y hacerlos entender. Lo que más me interesa a mí, si me preguntan por el objetivo de este curso bíblico, es que usted tenga una panorámica de la Biblia. Es decir, tenga una visión general, que usted se ubique en un libro bíblico y se ubique en una época, en una historia, en unas características y por lo tanto extraiga mucho más fácil la enseñanza. Ustedes ven que aquí vamos tratando de dar esas pildoritas, digámoslo así también, de enseñanza, no solamente quedarnos con un fundamento histórico e intelectual, sino la pregunta que yo les hago, nunca la pierdan de vista. ¿Qué tanto esta historia es la historia de hoy? ¿Qué tanto nosotros somos el pueblo de Israel? ¿Qué tanto todo esto que vamos viendo se aplica a nuestra verdad y a nuestra realidad de hoy como iglesia? Entonces, vamos ahí ubicados, vamos ahí sintonizados. Ya el pueblo de Israel está en Egipto, llegaron unos pocos, exactamente 70 dice la palabra, luego fueron una nación grande, numerosa y fuerte. Los egipcios se asustaron, se paniquearon viendo ese gentío y el faraón dijo, aquí algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Esclavicémoslos, pongámoslos a construir las ciudades que son fortaleza y no dejemos que tengan más hijos hombres. Ahí entra la historia de Moisés. Entonces ese pueblo está esclavizado, oprimido, está sometido y va a clamar a Dios. Y Dios va a ver la situación en que se encuentra en la opresión y va a escuchar el clamor del pueblo. Vamos a dejar ahí este encuentro.
me interesa que vayan muy sintonizaditos con el libro del Éxodo, me interesa que escudriñen allá en lo que verdaderamente Él quiere decir, y para nuestro próximo encuentro nos vamos a meter ya propiamente en la vocación de Moisés, los signos y prodigios. Vamos a salir de Egipto con el pueblo de Israel y vamos a caminar por el desierto. Esperamos en nuestro próximo encuentro llegar a la montaña del Sinaí, y en el que sigue luego vamos a ver toda la normatividad, todo el pacto, toda la alianza, y ahí tenemos abarcado el libro del Éxodo. Entonces ahí vamos. Ya hubo una creación, ya hubo un pecado, ya hubo una nueva creación, ya hubo un personaje escogido que es Abraham, para que sea el patriarca, el padre en la fe. Abraham obedece a Dios, conforma al pueblo, ese pueblo, la descendencia de Abraham, en Isaac, Jacob, José, ese pueblo llega a Egipto, allí se establece un pueblo pequeño, empieza a crecer, a multiplicarse, a ser numeroso y fuerte, los egipcios se asustan, los esclavizan, el pueblo está oprimido, clama a Dios, Dios escucha su clamor, y la respuesta a ese clamor y el querer sacarlos de la opresión, pues ahí entra un personaje que vamos a estudiar en nuestro próximo encuentro, que es Moisés, y va a tener una serie de signos y prodigios Dios a través de Moisés para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Ahí vamos. Entonces usted, para el próximo encuentro, querido hermano, querida hermana, allá en su red, en su grupo, en su pequeña comunidad, en su parroquia, va a leer el capítulo 3, toda la escena de la zarza ardiente que conocemos más o menos, pero atención, lectura atenta. No diga, yo ya me sé la historia de la zarza, allá Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo, sí, pero léala despacio y buscando cada característica, cada detalle, todo lo que hay. Y le voy a pedir que siga leyendo, lea al menos hasta el capítulo 15, por favor. Léase, no empiece el próximo encuentro hasta que no haya leído el capítulo del 2, del 3 al 15 del libro del Éxodo. Todo lo que pasó hasta la salida, hasta que va a empezar el camino del desierto. Pase el Mar Rojo. Le voy a pedir que para el próximo encuentro, usted con el pueblo de Israel, oprimido, esclavizado, Moisés que llega a ayudarles, y todo lo que pasó con lo que llamamos las plagas, que es mejor llamarlos signos y prodigios, como veremos en el próximo encuentro, y pase el Mar Rojo, y quédese ahí hasta que logra pasar al otro lado del Mar Rojo. Ahí quedamos, esa es la tareita, que el Señor los bendiga, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, y entonces nos encontramos en la próxima sesión, seguimos avanzando en el libro del Éxodo, para que lleguemos ya a la salida de Egipto y el camino por el desierto. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión.